a todos. Les agradecemos por tomar una hora de su tiempo en acompañarnos en esta sesión virtual que Fansha Global pone a su disposición. Esperamos que cada uno de ustedes, junto a sus familias, sigan saludables y en resguardo durante estos tiempos de crisis. Muy agradecidos a todos los amigos y a las personas que nos acompañan desde diversos países de Latinoamérica. Para la tarde de hoy ya tenemos a más de 100 personas registradas en este webinar que se están conectando desde Perú, Colombia, México, Canadá y España. Mi nombre es Rosa Cristina Aguilar Correa, yo soy la directora de Servicios Internacionales en América Latina para el equipo de Fansha Global y como siempre es un placer saludarlos. Hoy voy a agregar un elemento adicional al guión y es que les voy a pedir, normalmente las personas que nos acompañan son del sector educación, pero muchas veces no puedo identificar si existen personas de otros sectores. Si usted no está en el sector educación, por favor coloque en el chat a qué sector pertenece, si está en minería, si está en agroindustria, si está en cualquier otro sector, le agradecemos pueda compartirlo con nosotros. Antes de dar inicio, les voy a compartir algunos puntos logísticos que ya muchos de ustedes lo saben. Para agilidad de la plataforma les pedimos puedan conservar tanto los micrófonos como las cámaras apagadas. Eso nos permite también tener más agilidad en la grabación. Como les comentamos, estamos grabando esta sesión. En el caso que usted no pueda terminar de verla o la quiera compartir con alguno de sus colegas, con gusto la haremos llegar al final de la sesión. Y les pedimos que también puedan ir anotando sus preguntas en el chat de comentarios y al final gustosamente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde vamos a atender sus inquietudes. Damos entonces inicio a esta sesión del día de hoy, que está titulada "Cómo impulsar el desarrollo organizacional durante momentos críticos". Puedo agradecer que coloquen su micrófono en mute, por favor. Gracias. Para los que todavía no nos conocen o quieren saber más de nosotros, Fansha Global es una subsidiaria de Fansha College. Somos un grupo de profesionales que prestamos servicios y programas hechos a la medida. Damos capacitación para mejorar capacidades y optimizar procesos dentro de las organizaciones. Como saben, trabajamos en función a necesidades y tenemos un enfoque colaborativo orientado a generar alianzas innovadoras. Principalmente, como les comentaba anteriormente, nosotros atendemos a instituciones educativas, pero también estamos muy sintonizados con el quehacer de otros sectores e industrias como las extractivas, salud y seguridad ocupacional, agricultura, aviación, fabricación avanzada, oficios, transportes y muchos otros. Finalmente, para poder atender a sus requisitos en castellano, Fansha Global tiene un representante en América Latina, que soy yo, y siempre estoy muy gustosa y a la orden para atenderles en cualquier punto que necesiten. Seguidamente, entonces, ya paso a presentar al presentador o el expositor que tenemos con nosotros el día de hoy. Él es Nelson Rondón, consultor en desarrollo organizacional en Vertic, que es una compañía que está en London, Ontario, en Canadá. Nelson ha brindado apoyo decisivo en el diseño y desarrollo de modelos de negocios y equipos de trabajo, integrando las necesidades del mercado con las soluciones proveídas por la empresa. Simultáneamente, Nelson trabaja como analista de fuerza laboral para la más importante empresa de propagación de plantas vegetales en Canadá, siendo vital su gestión en el diseño e implementación de sistemas de diseño organizacional. Nelson ha trabajado liderando proyectos de desarrollo organizacional con empresas, universidades, organizaciones sin fines de lucro en diferentes países de América, tales como Canadá, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nelson ha sido gerente, profesor, jefe administrativo y financiero, coordinador de proyectos, analista y supervisor y miembro de juntas directivas. Finalmente, les comparto que Nelson es ingeniero industrial con una maestría en finanzas y estudios en planificación estratégica y desarrollo organizacional. Está certificado en gestión de proyectos, gestión de recursos humanos, Scrum Master Product Owner, Team Kanban Practitioner y DISC. Sin más, le cedo la palabra a nuestro flamante presentador del día de hoy. Nelson, todo tuyo el piso. Hola Rosa, muchas gracias por su introducción, su presentación.
Encantado de estar con ustedes, encantado de compartir este espacio con toda la gente que nos acompaña. Les agradecemos la paciencia por esta espera, por arrancar un poco más tarde de lo programado. Estábamos esperando que llegaran otras personas que se habían registrado. Eh, Como lo dijimos en nuestra invitación, el propósito de esta presentación, de este webinar, es hablar, compartir con ustedes algunas ideas que nosotros consideramos pueden ser útiles para ayudar a las organizaciones, no importa qué naturaleza tengan esas organizaciones, pueden ser enfoque privado, pueden ser enfoque social, a impulsar del desarrollo de ellas mismas en momentos críticos como el que estamos viviendo. Eh, la agenda que tenemos propuesta para desarrollar este webinar básicamente consta de estos tres puntos. El primero es, me voy a referir brevemente a un concepto que tiene que ver con entender las organizaciones como un sistema vivo, como un sistema que es sujeto de desarrollo. Y, por supuesto, el ser sujeto de desarrollo implica cambio permanente. Y vamos a ver cómo ese cambio que estamos viviendo en este momento por ocasión de la pandemia tiene una relación con el concepto del desarrollo organizacional. Y por último, en el tercer punto abordaremos 6 ideas, 6 tips que nosotros creemos pueden ayudar en esa transición del momento crítico y a la par impulsar la iniciativa que usted tenga de desarrollo organizacional en su institución. Por supuesto, partimos del hecho que todos ustedes tienen una muy profunda experiencia, posiblemente tienen muchas ideas para compartir relacionadas con este tema. Les damos la bienvenida a esas ideas si usted las quiere compartir en el chat. A lo largo de la presentación voy a compartir algunos ejemplos que nosotros tenemos. Seguramente ustedes también tienen otros y son valiosos para nosotros. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que entendamos la organización como ese sistema abierto que les decía y cómo la supervivencia de una organización depende de su capacidad de adaptación a las circunstancias que el medio le va demandando. ¿Qué relación tiene el cambio con el desarrollo organizacional? Es el otro objetivo. Y el tercer y último es que ojalá ustedes al final de esta presentación se lleven al menos una idea práctica que usted pueda implementar en su organización. Y vamos a ver a lo largo de la misma que ustedes son protagonistas del mismo. No importa qué rol tenga usted en la organización, cada uno lo puede emprender. Es muy posible que algunos de nosotros nos estemos viendo abocados a algo como lo que muestra esta fotografía. Estamos sometidos, entre comillas, a un confinamiento. Eso implica trabajar muy seguramente algunos desde la casa, pero a la par estar atendiendo a mis hijos, a la par estar atendiendo otras demandas de lo que implica estar en la casa. Entonces casi que lo que antes eran distintos yo se volvió un solo yo. El yo se unió en un solo espacio. Y eso está implicando que aprendamos nuevas actividades, nuevas destrezas, que juguemos roles simultáneos. Es decir, en otras palabras, el cambio ya comenzó. Sin darnos cuenta, sin proponérnoslo ya, empezamos a desarrollar cambios. ¿Eso qué tiene que ver con el sistema abierto? Vamos a explicarlo brevemente. Siempre se ha dicho que las organizaciones son un sistema. Cuando uno habla de un sistema, habla de que es un conjunto de partes en interacción. Es decir, en la que cada parte de la organización depende de la otra. El área de ventas depende del área de producción, el área de canatura depende del área de admisiones, y independientemente de los subsistemas que conformen ese gran sistema que es la organización, uno depende del otro. Y aquí hay un concepto que me parece importante empezar a manejar desde el principio y recordarlo. Ustedes de pronto ya lo han aplicado o lo han escuchado. A veces uno, conversando con la gente de las empresas, dice, no, es que mi rol o mi área es más importante que aquella. Muy típico escucharlo, por ejemplo, entre las áreas de ventas y producción. No, es que nosotros somos los de ventas y nosotros somos los que traemos el cliente. El de producción dice, no, pero es que si no produzco lo que produzco, usted no puede vender nada. En realidad, ninguno es más importante que el otro. Todos los subsistemas que conforman el sistema general son importantes. Hoy en día, las personas que trabajan en oficios relacionados con la limpieza, con el aseo,
son muy importantes y muy seguramente en el pasado para nosotros no lo eran tanto. Entonces, ese conjunto de partes en interacción, ¿qué es lo que busca? Al final generar un resultado que viene relacionado con la segunda parte de la definición. El sistema tiene que ser abierto y abierto significa que ese resultado, esa salida, tiene que ser aceptada por el medio ambiente. Depende de qué objetivo tengo yo, me puedo dirigir a alguien que sea un usuario de lo que yo estoy generando como salida, puede ser un beneficiario, puede ser una población, un segmento de población, puede ser un cliente, puede ser el gobierno o puede ser una combinación de ellos. Si yo soy una universidad, pues será un estudiante. Si yo soy una empresa que manufactura, pues será un cliente que compra lo que yo manufacturo. ¿De qué depende esa interacción para que se mantenga cíclica, para que se mantenga activa? Depende de que ese usuario, ese beneficiario, ese cliente acepte lo que yo estoy generando como resultado, como salida. ¿Cuáles son las salidas? Son productos, son servicios, son soluciones, puede ser información, puede ser personas, pueden ser otros tantos. Si este medio ambiente acepta esas salidas, reconoce como válidas, consideran que agregan valor a sus intereses e inclusive hace que esté dispuesto a dar un dinero por ellas, ese dinero se constituye en la fuente de energía para que, de nuevo, podamos conseguir nuevas entradas, adquirir nueva información, adquirir nuevos insumos, materias primas que permitan que el proceso vuelva y se reactive. O sea que esto tiene que ser cíclico. ¿De qué depende que eso sea posible? De muchas cosas, entre otras, una muy importante es que siempre estemos monitoreando, estemos al tanto de cuáles son los intereses de este medio ambiente por el cual yo trabajo, que tenga en cuenta la retroalimentación que me brindan y que con base en esa información yo ajuste las especificaciones de los insumos que voy a utilizar de las entradas para transformarlas en mis procesos. Y si yo adecuo perfectamente esa información a lo que el cliente espera con mis procesos, o sea, a lo que el usuario espera con mis procesos, pues las salidas seguramente se van a ajustar a lo que ellos esperaban. Yo no estoy solo en ese medio ambiente. Hay otros actores, hay proveedores, hay acreedores, hay asesores, hay clientes. Formamos parte de todo este sistema y con todos ellos tenemos que interactuar. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el desarrollo organizacional? Tiene que ver en que si yo soy suficientemente hábil para estar permanentemente indagando qué quiere mi medio ambiente, me preocupo por conocer sus intereses y me ajusto, adecuo mis procesos, adecuo mis sistemas de trabajo, adecuo mi cultura y mis formas de trabajar a lo que ese usuario, ese cliente quiere, pues muy seguramente voy a lograr supervivencia y en el tiempo sostenibilidad. Esa sostenibilidad puede ser financiera, puede ser social o puede ser juntas. De todas maneras, estamos abocados a una nueva realidad que tiene muchos aditamentos. Hace 50 años, Alvin Toffler escribió ese libro que está allí, El Shock del Futuro. Ellos con su esposa no eran ni mucho menos futuristas, pero dijeron algo como esto. Dijeron, mire, durante los próximos 50 años van a haber muchos cambios y cada vez más frecuentes, más seguidos y más desafiantes. Y las personas y las organizaciones que van a tener suceso son aquellas que tengan una alta capacidad de adaptarse, de adaptación. Por eso tiene una relación con el desarrollo, que tiene que ver con lo que hablábamos en el sistema abierto. Ahora nos dicen, no, hay que trabajar desde la casa, hay que mantener la distancia social. Y cada uno tiene distintos niveles de ajuste y de acople. Entonces se genera lo que se llama una desincronización. No todo el mundo se ajusta al mismo ritmo ni a la misma velocidad, inclusive dentro de la misma empresa en la que yo trabajo, en la que ustedes trabajan. Martin Rees, que es un astrónomo británico, sugería que, por ejemplo, todas las cadenas de abastecimiento tienen que ser ahora más cortas, no tan largas. Y más cortas significa menos actores interviniendo, menos tiempo y por tanto más baratas, ¿no? Susan Schneider, que es una investigadora de una compañía, de una universidad, de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, decía, mire,
eso de trabajar en casa está bien, sin embargo hay algo que me preocupa y es que a veces en la comunicación virtual, en el trabajo que se hace por plataformas como Zoom, como esta que estamos utilizando hoy de Webex o de Teams, a veces es difícil percibir las emociones que la gente está sintiendo. Eso puede ser peligroso, hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro que ella decía es, mire, hay una cosa que se está poniendo en boga y no por la pandemia, sino desde antes, pero que ahora se agudizó, es el uso de recursos de inteligencia artificial y de robótica. Muchas compañías pueden estar pensando que esa es una solución, porque entre comillas los robots no se enferman, ¿no? Entonces, por donde se le mire hay desafíos. ¿Cuál es la buena noticia? Que desde la perspectiva de las organizaciones, el desarrollo organizacional tiene que ver con la gente. Es decir, todos nosotros somos protagonistas, no importa qué rol tenga, usted es protagonista. Lo que vamos a ver a partir de ahora son las 6 herramientas, los 6 tips que creemos nosotros pueden servir en ese proceso, que ayude a la sostenibilidad de la organización, a la supervivencia. Eh, todos pueden desarrollarse simultáneamente, por metodología los voy a presentar por separado. El primero se llama los ciclos de cambio, de una fuente de una gran experiencia que tuve la fortuna de vivir hace tiempo y que todavía la tengo, que es Paidy. Allí aprendí algo que decía, mire, usted lo primero que tiene que hacer cuando establece un proceso de cambio y de desarrollo de la organización es como organización definir el norte. Hay que definir hacia dónde le vamos a apuntar. Y para definir ese norte, pues es fundamental el medio ambiente del que hablábamos en el sistema. Yo tengo que conocer lo que en inglés se llama los insights. Los insights son las motivaciones escondidas que mis clientes o mis usuarios tienen y que los llevan a tomar la decisión que estar con nosotros y no estar con otros. Pero están cambiando esos insights. Por tanto, tenemos que volver a averiguar cuáles son. Es posible que como resultado de eso, nuestras prioridades cambien. Es posible que cambien nuestros clientes. Pero una vez aclaremos eso, entonces eso establece unas prioridades, establece una estrategia, establece un norte. Entonces, ¿por dónde se arranca? Estableciendo qué comportamientos hay que cambiar, qué formas de trabajo hay que cambiar. Y eso empieza por el individuo, empieza por la persona. ¿Qué es lo que más fácil cambia al individuo? Los conocimientos. Usted toma un curso, usted lee un libro, va a una universidad y toma un seminario y sus conocimientos aumentan. Sin embargo, el nivel de dificultad se hace gradual. Es más fácil cambiar conocimientos, pero es más difícil cambiar comportamientos. Cuando usted logra cambiar comportamientos y cambiar conocimientos, es posible que pueda cambiar hábitos. Y si el conjunto de los individuos empiezan a hacer ese proceso, pues ya podemos empezar a pensar que los equipos cambien. También cambian sus conocimientos, cambian sus comportamientos y cambian sus sistemas de trabajo. Una vez los equipos están cambiando y están generando mejores relaciones internas, intraequipos e interequipos, se puede decir que la organización como tal está cambiando. Es decir, que hay un ajuste de la estrategia con la cultura. La cultura responde a la estrategia, la cultura responde a las prioridades. Y aquí hay una cosa importante y por eso está este señor montado en el reloj. El tiempo es vital. ¿De qué depende que lo hagamos, de que supervivamos? De que lo hagamos rápido. Aquí es importante, como decía alguna vez un título de un libro, antes el grande se comía al chico, ahora el rápido se come al lento. La velocidad es determinante, o si no nos van a poner un respirador. Hace unos años Mario Benedetti, que es un dramaturgo y un poeta uruguayo, dijo esto: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Este momento nos cambió las preguntas. Tenemos que encontrar nuevas preguntas y encontrar nuevas respuestas. Y como resultado tenemos que aplicar lo que dice Kotter y lo que dice Porter, y es ser diferentes. Eso significa hacer elecciones deliberadas de una serie de actividades para combinar, para generar una combinación de valor única. Es decir, que se acople con el insight del mercado, con el insight de la población a la que estamos atendiendo. ¿Qué herramientas me sirven?
para ese proceso. Peter Drucker decía hace un tiempo, hay que buscar las preguntas correctas y esas me direccionan hacia las respuestas correctas. Y en innovación hay una técnica que se llama póngale color a las preguntas. Y ponerle color es un ejemplo como el que tenemos allí. Es usual que si yo soy una organización que manufactura y vende libros de papel, me haga la pregunta que está ahí. ¿Cómo hacemos para vender más libros de papel? Es la pregunta natural. Sin embargo, esa pregunta difícilmente direcciona a soluciones elaboradas o que permitan elaborar una solución bien estructurada. Entonces ahí es cuando aplico la técnica de innovación. Le pongo color y le doy un aditamento con base en las observaciones de mi cliente y de mi población objetivo. Y es, ¿cómo hacemos para que los jóvenes menores de 30 años se sientan más interesantes cuando leen libros de papel? Cuando yo me planteo una pregunta así, posiblemente las respuestas me están dando mucho más aporte, mucho más ingredientes para poder definir el norte y las prioridades. Hay otras herramientas. Yo puedo trabajar estableciendo diagnósticos de necesidades. Al final, todas ellas apuntan a lo mismo, ayudar a establecer las prioridades. Puedo trabajar en definir mi marco estratégico. Obviamente, como les decía, observar y comunicarme con el cliente es fundamental. Principios de organización ágiles. Toda la experiencia de las compañías IT que formularon en esa metodología. Puedo emprender procesos de innovación. Y es muy importante la ayuda externa. Acuérdese que en el medio ambiente no estamos solos. Hay organizaciones que son expertas y me pueden ayudar en ese proceso a establecerlo con claridad. La ventaja es que son imparciales. Aquí vamos a compartir un par de ejemplos. Como resultado de ese análisis y aplicación de herramientas como las que decíamos, puede que las prioridades cambien y vayan a una dirección diferente. Se trata de encontrar el insight, se trata de empezar la acción desde ya. Panet es una compañía, es un par de ejemplos que voy a compartirles. Panet es una compañía que produce pan congelado. Es una compañía que está enfocada en un mercado de restaurantes, de colegios, de universidades, pero pues a raíz de la pandemia todo ese mercado tuvo que cambiar su forma de trabajar. Por tanto, ya no necesitaban pan congelado. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues a establecer un proceso de reordenamiento, de reenfoque de prioridades y encontraron que la gente estaba, a razón del confinamiento, comprando mucha harina y estaba empezando a hacer su propio pan, porque encontraban que al hacer eso era una buena actividad de integración familiar y además comían pan fresco. Pues empezaron a enfocarse en ese mercado, en el mercado del consumidor, de las familias, hacer llegar su pan congelado allá y simplemente para que la familia lo horneara. Y les está yendo muy bien. O sea, eso implicó cambio de procesos, implicó cambio de mercado, cambio de enfoque. Era diferente el insight. Sego es una compañía colombiana que se dedica a hacer fiestas y su foco era organizar fiestas en bares y en discotecas. A raíz de la situación también de la pandemia, dijeron, bueno, ya no se pueden hacer fiestas en bares, la gente pues no puede ir. ¿Qué hacemos? Empezaron a indagar y encontraron que un insight era que la gente requería oportunidades de diversión estando en la casa, estando en su hogar. Y empezaron a hacer fiestas por internet, utilizando plataformas al principio como Instagram, ahora la hacen por Zoom y por todas estas que estamos utilizando. Ellos dicen que al comienzo las hacían gratis, después empezaron a cobrarle solo a los hombres, manteniendo el esquema de que la mujer no paga cuando va a la discoteca. Es un esquema muy conocido en este negocio. Y la gente empezó a pagar. Los hombres empezaron a pagar $10 por entrar a la fiesta. Y resulta que lo que implicaba hacer la instalación y la organización de la fiesta, que antes les costaba $8,000, ahora le cuesta $300 y tiene cobertura mundial. Entonces son dos referencias que nos ilustran muy bien lo que queremos compartirles a ustedes hoy. El segundo tip es cambie usted primero. Y aquí me encanta la cita que hace Mafalda en relación con algo que es el ego. Nosotros gastamos mucho tiempo en el trabajo esperando que el otro cambie. De hecho, utilizamos mucho tiempo criticándolo al otro.
esta persona debería hacer esto, o deberían cambiar aquí, o deberían hacer acá. Pero dedicamos muy poco tiempo a hacer nuestra crítica. Es más, a veces supeditamos la idea de que yo cambie si es que el otro cambia primero. Cuando yo pienso eso y además lo decido así, eso es una manifestación del ego. La invitación es que dejemos el ego a un lado. Si yo cambio, la primera ganancia es que yo mismo gano. Gana la organización con la cual yo trabajo y además eso tiene una gran ventaja y es que cuando yo cambio, los demás empiezan a seguir el ejemplo. Entonces eso es bien importante. Dejar el ego a un lado. El señor que ustedes ven allí es un campeón mundial de karate. Él se llama Antonio Díaz. Él eh, estaba preparándose para los Juegos Olímpicos. Es la primera vez que el karate se acepta como deporte olímpico. Pues obviamente a raíz de la situación de la pandemia, él tuvo que reenfocar su proceso. Él tiene su propia academia de karate y también a raíz de las presiones y de las circunstancias que esto generó, él decidió empezar a trabajar sus clases en línea. Empezó por Instagram, él tiene sus socios en su academia y hoy día lo hace por otras plataformas con muy buen resultado también. ¿Qué herramientas me sirven en ese proceso de cambiar yo primero? La resiliencia. La resiliencia significa que yo tenga claro qué cosas que yo tengo como fortaleza, que son talentos míos, debo mantener y cuáles que no tengo, debo desarrollar. Por definición, alguien me enseñó una vez que resiliencia significa la capacidad de mantenerse flexible y fuerte al mismo tiempo en medio de la ambigüedad y el cambio. Es decir, tener la capacidad de discernir con base en las prioridades que la organización me estableció, qué debo mantener y qué debo mejorar. Y elementos como la solidaridad, el liderazgo y la empatía son muy útiles en ese proceso. Entonces, hay un artículo que publicó Harvard Business Review que dice que en tiempos como los que estamos viviendo, en tiempos de incertidumbre, una forma en que yo puedo empezar a cambiar es haciendo tres cosas. Es pensar en cómo puedo servirle a la gente con la cual yo trabajo, a la gente que yo lidero. Eh, Seguramente, como decíamos en la foto del comienzo, la gente está confundida, la gente está preocupada, la gente está expectante. Pensemos en cómo podemos ayudarlos. Esa es la primera cosa. La segunda es ayudarles a establecer un propósito personal que pudo haber cambiado también, ¿no? Y sobre todo ajustado al trabajo. ¿Cómo puede ajustarse su propósito personal frente al trabajo que tiene y lo que implica el cambio que se viene? Y el tercer elemento que puede ayudar es qué oportunidades hay en relación con el trabajo a raíz de lo que estamos viviendo. Ayudarle a hacer ese proceso de descubrimiento es bien importante. El tercer tip es cuidar a la gente. Parte de lo que estábamos hablando antes tiene que ver con eso. Básicamente, ¿de qué se trata? De que si mi organización tiene la capacidad, este es un momento muy importante para ayudar a mitigar desigualdades económicas o desigualdades en el trabajo, ¿no? Si yo tengo claro eso y me enfoco en cuidar a mi gente, a cuidar a la gente con la que yo estoy, a cuidar a la gente con la que yo trabajo, ellos nunca lo van a olvidar porque se van a acordar que cuando el momento estuvo más difícil, mis compañeros y mi compañía cuidaron de mí. Y eso genera lealtad, genera una recompensación en el tiempo. Cito un par de ejemplos acá para ilustrar eso. Crepes and Waffles es una compañía colombiana, perdón, discúlpeme que lo adelanté. Es una compañía colombiana que tiene una característica desde que se creó, ya tiene muchos años, y es que emplea madres cabezas de familia. A raíz de la pandemia, ellos tuvieron que cerrar sus restaurantes, tienen algún servicio de domicilio, pero a lo que se comprometieron es a dejar a su gente en la casa y seguir pagándole su salario. Hicieron ese esfuerzo en contraprestación a lo que seguramente durante tantos años ellos les han dado. Microsoft empezó a evaluar las opciones de manejar las pasantías que usualmente hacen con la gente que llega a apoyarlos en verano, los estudiantes, dándole la opción de que las hagan virtualmente.
No tienen que ser presenciales porque por supuesto no se puede. Facebook le dio a cada empleado $1,000 para poder hacer la instalación del espacio de trabajo en casa. Independiente del computador, le dijo, mire, tenga este dinero, organice los recursos que usted disponga, el espacio, la mesa, la silla, lo que necesite para que usted pueda trabajar cómodamente desde su casa. Y Google, cuando empezó, bueno, a Facebook y Google ya dijeron, y eso es una noticia nueva, que no van a volver a trabajar la gente a sus oficinas posiblemente sino hasta el año entrante. ¿Qué hizo Google al comienzo de la pandemia? Le dijo a la gente, mire, tómese 2 semanas de vacaciones más, porque seguramente usted al volver a la casa, sus hijos no han terminado la escuela y hay una transición ahí que es compleja. Entonces, tome esas 2 semanas para que pueda dedicarse a sus hijos, hacer el ajuste de ellos y después puede empezar a trabajar con nosotros sin problema. Pero tómese 2 semanas, pagas, por supuesto. Eh, Honor Group es una compañía de construcción. Ellos producen apartamentos de lujo y a raíz de la volatilidad de los mercados de acciones, tuvieron una ganancia de $2 millones en sus acciones en 3 días. El dueño, el CEO de la organización, al ver que esto ocurrió, dijo, bueno, mm, yo tengo que ser consistente con la filosofía que he tenido como compañía desde que la creé, con los valores que yo comparto con la gente, y decido hacer lo que ustedes le den allá, decido hacer esa reflexión. Nuestro valor número uno es hacer las cosas bien. Por eso, cuando pienso cómo ganamos ese dinero comparado con lo que nuestros trabajadores hacen cada día, para mí, darles el dinero era la decisión correcta. Él les dio a cada empleado de sus 400 empleados un bono en donde todos los $2 millones se fueron a sus empleados. Pero lo bueno de eso no es que solamente les dio el dinero, y cuando digo apoyo no es solo dar dinero, es que eso sea consistente con la historia. Y si ustedes miran el comentario de Memo Alba, que es un trabajador de ellos, se nota que es consistente con las decisiones que la compañía ha tomado. O sea, siempre han estado pendientes de su gente, siempre han estado pendientes del bienestar de la familia de los trabajadores. Por eso se gana su lealtad y su compromiso. Hoy en día se habla de un concepto que es el ELBT o ELTB, perdón, que quiere decir el valor agregado de un empleado. En las empresas, en las organizaciones, tendemos a valorar el valor de la gente en muy corto plazo. Aquí lo que se sugiere es, no, hay que mirar a la gente en largo plazo. Cuando la gente llega a las organizaciones, usualmente toma un tiempo de aprendizaje en el que desde la perspectiva de la organización esa persona no agrega valor porque está aprendiendo. Luego empieza a generar valor, hace su mejor aporte hasta que llega un momento en que se estabiliza y por razones normales llega un momento en que toma la decisión de irse y se va. O sea, esta fue el área en la que esa persona agregó valor. Cuando una compañía, entre comillas, no hace nada, simplemente le paga su salario o su reconocimiento por su trabajo en términos de plata. Cuando las compañías adoptan políticas de compensación, de beneficios, de entrenamiento, de empoderamiento, de desarrollo, de oportunidades de carrera, el área tiende a expandirse en lo ancho y en lo largo. Entonces la gente da mucho más valor a la compañía y el área se expande. Por eso hay que verla a las personas desde la perspectiva de largo plazo. Cuando las empresas hacen eso, no nos va a pasar lo que sugiere esta caricatura, y es que llega el momento de implementar el cambio porque las prioridades cambiaron, porque los insights son diferentes y la gente dice, no, pero yo no quiero hacer el cambio. No, si hacemos todo lo que hemos dicho antes, vamos a lograr algo que es muy importante, que la gente quiera cambiar y que se quiten la idea de que toca cambiar. Lo van a hacer por convicción. El cuarto tip es fomentar que otras personas asuman el liderazgo. Usted necesita agentes de cambio, necesita gente que ayuda a impulsar el nuevo sistema de trabajo, a impulsar las nuevas prioridades. Eso se logra con la gente, dándole la posibilidad de que tomen decisiones, de que tomen la iniciativa y de que usted arruma un rol de equipo.
Eso le permite también a usted tomar visiones distintas, perspectivas distintas. Alguna vez la NASA decía, en esta organización amamos el error. Y amamos el error significa que no había castigos, no había reprimendas a la gente cuando se equivocaba, sino lo que hacían era, venga, miremos qué fue lo que pasó, cómo se hizo y aprendamos todos para que de pronto no nos vuelva a pasar. Entonces démosle la posibilidad a la gente de que tome esos riesgos. ¿Qué herramientas ayudan? Todas las que hemos mencionado sirven, por supuesto. Eh, Esto es una referencia a una investigación que hizo una firma que se llama Gallup, en donde encontró que, por ejemplo, solo haciendo reconocimiento al esfuerzo que la gente emprende eh, y no solo recompensando el resultado, sino el esfuerzo y el aprendizaje, se genera una cultura de excelencia. Y cuando lo hago de manera auténtica y lo hago de manera pública y lo hago de manera sistemática, eso genera una cultura de excelencia. Y todos estos elementos que están aquí, el liderazgo, el sentido de propósito, las oportunidades, los resultados, el aprecio, el bienestar, se multiplican. Y eso, por supuesto, genera en beneficios de la compañía o de la organización y del mercado al que atiendo, del medio ambiente, de la población con la que trabajo. El quinto tip es crea un prototipo basado en los cambios que definí como prioridad. Los cambios pueden ser radicales o pueden ser incrementales. Radicales es tenemos que cambiar de mercado, radicales es tenemos que cambiar de solución, incrementales es no necesariamente de ese nivel. Siempre, repito, teniendo como referencia el cliente, todos son distintos, ¿no? Eh, Acá está el ejemplo del cual soporta el prototipo. Este libro de Lean Startup sugiere algo que va un poco en contra de una doctrina que se manejaba mucho y es que, por ejemplo, cuando yo soy emprendedor, no necesariamente aplica si soy emprendedor, pero lo usan mucho en ese contexto, para desarrollar una idea que sea viable, yo tengo que hacer un plan de negocio. Aquí lo que sugiere es algo diferente. No tengo que ser emprendedor, insisto, puede ser una empresa ya establecida, una organización ya establecida. Lo que dice esto es, mire, usted lo que tiene que crear es un MVP, un Minimum Viable Product. Eso significa en sencillo un prototipo. Cree algo, una solución, un producto, un servicio con los mínimos recursos, pero que su medio ambiente, su cliente, su usuario esté dispuesto a usarlo. O sea, que satisfaga en la esencia del insight de esa persona, de esa organización. Déselo al cliente, ofrézcaselo al usuario y pídale retroalimentación. Es muy importante estar de cerca de él. Y tenga en cuenta eso y vaya ajustando, tenga en cuenta eso y ajuste sus sistemas, ajuste sus procesos, ajuste sus formas de comportarse a esa necesidad que el mismo cliente le está planteando. Y eso es un proceso cíclico y continuo. Entonces, no es invertir tiempo en un plan muy elaborado, no estoy en contra de los planes, es la propuesta que hace esta fuente, y sobre eso vaya haciendo mejoras incrementales. Por ejemplo, The Copper Company es una compañía chilena que se creó para producir confecciones eh, eh, con base en el cobre para proteger contra parásitos. A raíz de la situación de la pandemia, el mercado al cual estaban atendiendo no pudo ser atendido más y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Dijeron, vamos a crear mascarillas, que es lo que la mayoría de la gente necesita y además está pidiendo, y las vamos a hacer con nanopartículas de cobre, porque era el producto de esencia que usaban para sus confecciones. Pues les está yendo excelente. Han vendido más de 60,000 mascarillas. El mercado al cual atendían se enfocó en un mercado diferente. Esa posibilidad les dio la oportunidad de generar empleo a más de 70 personas que ayudan en sus procesos. Entonces, empezaron con una mascarilla, hicieron el prototipo y la fueron mejorando hasta que consiguieron la versión que tienen. Al punto de que hoy en día están buscando la acreditación para que las entidades propiamente de salud se las compren. Bueno, ahí hay otro par de ejemplos. Inves Bogotá es un fondo que se creó para que las municipalidades, en este caso Bogotá, eh,
aprovecharan las ideas de emprendimiento que ayudaran a solucionar situaciones de la pandemia. Un ejemplo de eso fue FitPal. FitPal es el resultado de la unión de 700 gimnasios que empezaron a ofrecer sus servicios conjuntamente en una plataforma, en una aplicación, para que la gente empezara a hacer ejercicio desde su casa y hacen clases de meditación, hacen clases de nutrición con fondos que dio la Municipalidad de Bogotá. Y el sexto y último tip tiene que ver con probar el prototipo, aprender y cambiar de nuevo. En el libro La Quinta Disciplina, Peter Senge decía, las organizaciones que aprenden son las que evolucionan mejor y más rápido. El quid del planteamiento es, cuando probemos el prototipo con el cliente y él nos dé su retroalimentación, adoptemos lo que nos está diciendo. La genialidad no está en nuestros diseñadores, la genialidad no está en nuestra habilidad de crear, la genialidad está en entender el insight, en lo que en Design Thinking llama la alta capacidad de empatía, entender realmente y auténticamente al usuario. Las técnicas de análisis y solución de problemas son útiles en ese proceso, por eso colocamos allí el diagrama de Chicago. Y hay otras herramientas que ayudan en eso, como les decía, el Design Thinking ayuda a comprender muy bien los clientes, la formulación de estrategia de la cual ya hablamos, el enfoque ágil que tiene que ver en esencia con trabajar con equipos pequeños que se empoderen, que tengan autonomía y que puedan mutuamente apoyarse, y con metodologías como la Lean, por ejemplo, que ayudan a que esos equipos tengan una pauta metodológica con aplicaciones concretas como el Scrum, el Kanban, el mismo Lean, el Kaizen. Ese tipo de herramientas ayudan mucho. Tengo un par de ejemplos finales con el mismo Fancho para el cual trabajamos. El Fancho se asoció con el London Economic Development Corporation. Es la entidad que ayuda a promover la inversión y atraer inversionistas a la ciudad donde vivo, en London, Canadá. Y ayuda, por supuesto, al fomento de la creación de plazas de empleo y a la inclusión de los estudiantes que se forman en Fancho en estas compañías. O sea, es una relación en la que los dos ganan. Ellos están desarrollando un programa que se llama el Business Momentum, que básicamente lo que hace es hacer entrenamientos como este que estamos teniendo ahora, pero enfocado en lo que esas compañías demandan. Y son proyectos y son programas que son gratuitos con un muy buen suceso y lo vienen haciendo hace ya más o menos un par de meses. Y el otro ejemplo es el de la Universidad de Arizona, que empezó a trabajar una cosa que se llama el Campus Global. Y simplemente pensaron en esto. Miren, nosotros teníamos una dependencia muy alta de los estudiantes internacionales. Casi que la sostenibilidad financiera de nuestra universidad dependía de ellos. No podemos descuidarlos. ¿Qué hacemos? Entonces crearon microcampus en 130 ciudades del mundo. Se empezaron a asociar rápidamente con distintas universidades en esas ciudades. En Latinoamérica ya lo empezaron a hacer en Perú y en Ecuador y próximamente lo van a hacer en México, facilitándole el camino y la opción al estudiante internacional de acreditarse con una certificación de una universidad de ese perfil. Simplemente un par de ejemplos, hay muchos más. Entonces recuerden, son 6 tips, todos tienen un sentido y una utilidad. Comience ya, cambie usted primero, cuide la gente. No tienen un orden concreto, usted puede empezar por cualquiera. Usualmente obviamente el primero nos da un norte muy útil para implementar los otros dos, pero casi que en la práctica todos ocurren simultáneamente, no hay una secuencia como tal. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es que es necesario empezar a trabajar desde ya en el futuro de la organización, de la institución. Desarrollar la empatía con la población con la cual trabajo es vital. A identificar esas motivaciones escondidas y que nos den las prioridades. Comunicarnos estrechamente con la gente que trabaja con nosotros, nuestros trabajadores, nuestros acreedores, nuestros proveedores. Tenerlos cerca y mantenerlos lo mejor posible en esta transición.
Existen múltiples herramientas, mostramos aquí algunas de ellas que ayudan en ese proceso de impulso, del desarrollo y del desarrollo como tal. La invitación es que se comprometan por lo menos con uno y lo hagan sistemático y lo hagan con disciplina, lo apliquen. Y lo último es que para que el desarrollo organizacional fluya se necesitan nuevos hábitos. Al final todo esto debe conducirnos a unos nuevos comportamientos, a una nueva cultura de excelencia y excelente, en donde todo el mundo aprende, la organización aprende. ¿Y cómo se logra? ¿Y cómo se empieza? Cambiando yo primero. No hay que esperar a que el otro cambie. Para cerrar, me encanta Mafalda y esto ilustra un poco lo que queríamos compartirles. Al final, resulta que si uno no se apura a cambiar, el mundo después es el que lo cambia a uno. Por eso hay que enfocarse en el cambio, ojalá más proactivo que reactivo. Simplemente las referencias y muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Nelson. La verdad ha sido una presentación bastante clara y bueno, yo viéndola también como participante, estoy segura que las personas que nos acompañan, esperamos, como decías al inicio, puedan llevarse una o dos ideas para poder aplicar. Otro elemento que me parece también bien relevante y por eso pedí a algunas personas que no estaban necesariamente en el tema de educación nos pudieran hablar y podrás ver en la barra de comentarios que tenemos personas que están en el sector de recursos humanos, personas que están trabajando con, por ejemplo, en el sector médico, con equipos y dispositivos médicos, en la parte, por ejemplo, de medio ambiente, hay una persona que trabaja en una asociación sin fines de lucro, en la parte de emprendimiento social, y creo que sería interesante, y por eso les invitaba y dejábamos en estos últimos 10 minutos que ustedes puedan hacer sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, y podamos aprovechar que Nelson nos acompaña para poder resolverlas. Así que los invito abiertamente a que puedan hacer sus comentarios o preguntas. Ahí ves que las personas van poniendo. A mí me llamó la atención algo, Nelson, yo con mi ojo Señora. de comunicadora siempre estoy mirando allí que puedo ver, pero no sé si fue intencional, pero me gustó mucho cuando comenzabas y en uno de tus títulos pusiste la palabra significa con K. No sé si eso tiene algún sentido dentro de este contexto o era a propósito, o era un error. Muchas gracias por la pregunta, Rosa. Sí, efectivamente, sí tenía un propósito. Y es gracias por tu ojo agudo y haberte dado cuenta de esa situación. Lo que queríamos ilustrar con la palabra, y déjenme, trato de volverme a donde está esa diapositiva para ilustrarlo en concreto a la gente. Dame un segundo, tratamos aquí de mostrarlo. Creo que estaba por acá. Sí, efectivamente aquí estaba. Eh, lo que queríamos ilustrar con esta letra aquí es que dejemos de ser lo que yo llamo cazadores de fallas. Eh, somos dados a tener el ojo agudo para ver cuando los demás por alguna razón se equivocan, pero a veces no tenemos ese mismo ojo agudo para ver cuando la gente acierta. Es más, cuando se equivocan y vemos que se equivocan, se los hacemos notar, se los hacemos sentir. A veces no necesariamente de la mejor manera. No es que decirle que lo hizo mal esté mal, no. La invitación es que tengamos ese mismo nivel de intensidad y ese mismo ojo agudo para cuando lo hacen bien y también se lo digamos. Porque si usted se pone a pensar, en realidad la mayoría de las veces la gente hace las cosas más bien que mal, porque si no, pues no habría resultados. Entonces ese es un poco el sentido que tenía la K en significa. Fue adrede. Está muy bien, bien. Aquí hay una persona que nos hace un comentario y dice muy interesante, la idea que el rápido se come al lento es provocadora. ¿Será que siempre el rápido es mejor? Gracias, Neila, ¿no? Nela, Nela. Nela, Nela. Nela. Muy importante su pregunta. Sí, eso es bien subjetivo. No necesariamente el que se haga rápido es garantía de que sea lo mejor, pero sí es importante el tiempo. Lo importante es, ojalá lograr ese equilibrio entre hacerlo bien y hacerlo lo más rápido que podamos.
Por eso la sugerencia es que no hay que esperar a que volvamos a la normalidad, como alguna gente pensó, que regresemos a la normalidad, porque como un artículo que encontré decía, no, tal vez lo que estaba mal es volver a esa normalidad, tenemos que volver a una nueva normalidad y volver mejor, pero hay que empezar ya. No tenemos que esperar para volver a la oficina, si es que nos toca volver pronto, a empezar a hacer el cambio. No hay que empezar el cambio ya, de hecho ya lo empezamos, y construirlo progresivamente y lo más rápido que se pueda. Excelente. Una pregunta súper interesante. Yo también iba quizás a hacer algo sobre el tema de design thinking. Dice, para entender al cliente, entre paréntesis, design thinking, requieres investigar y entonces eso toma tiempo. ¿Cuál es el balance? Sí, ese balance depende de la naturaleza de cada organización o institución. No hay una medida. La medida la determina el mercado, la determina el medio ambiente. Por eso hablaba de la relación entre el tiempo y el proceso. Eh, si yo me preocupo por emprender procesos de observación en la medida de lo posible y de comunicación cercana con el cliente, preguntándole cómo está, hacia dónde se dirigen sus nuevas prioridades, sus expectativas, tratando de observar sus hábitos de comportamiento y de decisión y sobre eso ir construyendo. Por eso la idea del prototipo es la que funciona, no de soluciones definitivas, porque pensar en soluciones definitivas a veces no es tan funcional. Si yo empiezo con el prototipo y sobre ese prototipo le voy dando al cliente, al usuario, ese prototipo para que lo vaya usando, se vaya ajustando a él o lo vaya utilizando según su conveniencia y estemos muy atentos a qué cambia, qué le funciona, qué no le funciona, responder y adecuar rápidamente, ahí el balance se da, ¿sí? Pero no hay una cronología específica para eso. Muy bien, muchas gracias. Quizás tenemos un par de minutos para algún otro comentario, alguna consulta antes de cerrar nuestra sesión y cumplir con el tiempo. Mira que eso que dice Angelina me parece muy importante. Está costando mucho trabajo adaptarme a la utilización de las nuevas tecnologías como lo estamos haciendo en este momento. Importantísimo. Y eso es algo que también las compañías necesitan tener en cuenta. En realidad era más la gente que no sabía trabajar desde la casa que la que sabía trabajar desde la casa. Por tanto, eso reviste entrenamiento y acople y adaptación. Además que, como le dije en la introducción, en la foto aquella de las cajas, pues si yo tengo unos niños chiquitos, los niños chiquitos están conmigo, yo no los puedo dejar de atender y a la par trabajar, a la par trabajar. Pero eso no indica que porque mis niños están ahí, yo estoy siendo irresponsable con mi trabajo o con mi compromiso laboral. No, las compañías tienen que aprender también que eso cambia, pero hay que ayudar a la gente dándole entrenamiento. Hace 8 días tuvimos el webinar en el que compartimos ideas, por ejemplo, de cómo usar el Teams como un recurso para entender la tecnología trabajando desde la casa. Pero aprender eso toma tiempo. Entonces, las empresas tienen que obviamente brindar la mayor cantidad de insumos, de herramientas y de apoyo a la gente, a su gente, para que las aprenda y las incorpore como las incorporaba cuando trabajaba desde la oficina. Exactamente, sí, eso nos van diciendo también en los comentarios. Los que sabíamos trabajar desde la casa ya no es lo mismo y son nuevas realidades, ¿no? Como decía, y Ligia nos comenta que lo importante es cambiar y recuerda la frase, cambia una sola cosa y cambiará todo, ¿no? Completamente de acuerdo, Ligia. Sí. Y si Exactamente. el que cambia soy yo, mejor. ¿No? Sí, sí, cambio comienza por uno, ¿no? Ujú. Ujú. Bien. Muy bien, también muchas personas te agradecen tu tiempo, te envían bendiciones, alguna recomendación o tip para aplicar en una organización pública, Nelson. Es una importante pregunta también. Mire, en una organización pública el concepto de sistema abierto aplica de la misma manera. La diferencia es que posiblemente los fondos vienen de fondos oficiales para trabajar, por ejemplo, y la población con la que trabajamos tiene unas expectativas diferentes. Si ustedes recuerdan el ejemplo de Bogotá,
las municipalidades, las entidades oficiales también tienen que seguir un proceso similar al que dijimos, y es a la gente con la cual que trabajan, hay que conocer a la comunidad, a la sociedad, en qué demandas están cambiando y sobre eso también ajustar mi propuesta. No importa que mi naturaleza sea pública, puede ser una ONG, es lo mismo, el proceso es similar. Puede cambiar las prioridades, pueden cambiar, por ejemplo, las competencias, no hablé de eso, pero son las competencias o comportamientos que requieren pueden ser diferentes, pero como proceso funciona lo que compartimos acá. Muy bien. Voy a ir entonces cerrando los 2 minutos que me quedan, nuevamente agradeciéndolos a todos por su compañía, por el interés en los temas que traemos para ustedes. Les recordamos que el próximo martes 19 de mayo a la misma hora, 12 del mediodía, hora de Lima, 1 de la tarde, hora del este de Canadá, tendremos nuestro siguiente webinar titulado Ideas y acciones concretas para emprendedores sociales. No solamente para ONG, es un concepto muy interesante desde que el concepto de las organizaciones sin fines de lucro, que no por ser de fines de lucro significa con fines de pérdida. ¿Ah? Así que va a ser una sesión bien interesante. Los que no lo han hecho todavía en nuestras redes sociales seguiremos compartiendo el enlace para registrarse. Igual en Eventbrite está la información para que lo puedan hacer. Vamos a hacer llegar la grabación con la presentación de la sesión del día de hoy a sus correos y nuevamente les deseamos una feliz tarde y que sigan todos con mucho bienestar. Feliz tarde y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Me ha faltado, con mucho gusto. Muchas gracias, Nelson. Muy interesante la Con mucho exposición. gusto, Muy Ligia. interesante, muy interesante. Gracias, Germán. Muy bueno, Nelson, muy bien. Gracias, Nelson. Muchas gracias.